conquerimus ille pro sustentatione fraturum hospitum ad que peregrinorum. Sin embargo, hoy tendríamos que traducir realmente eso y decir, concedemos ahí para sustento, al monasterio, para sustento de frailes, huéspedes y peregrinos. Es obvio que las dos primeras líneas comparten lengua. Es obvio que las dos primeras líneas, o los dos primeros fragmentos, serían perfectamente comprensibles entre sí, aunque hayan pasado 1000 años. El ejemplo que antes poníamos, hablando de poníamos los ponentes, hablando de México, de Venezuela, de España, que todos nos entendemos perfectamente en el modelo de lengua actual. Ahí, con 1000 años de diferencia en el medio, se entenderían perfectamente entre uno y otro, al menos en la lengua escrita. Y desde luego no lo entendemos hoy, o al menos no lo entendemos, no es nuestro sistema lingüístico, que sería el de abajo, que es completamente distinto, aunque, por supuesto, con muchas coincidencias, porque es una lengua hija de la otra. Ahora, si pasamos a leer las tres primeras palabras de la noticia de Quesos, lo que está en negrita ahí, es decir, del anverso del documento en latín al reverso del documento en romance, muy cercano al romance, tendríamos una lectura que seguramente en el siglo X sería notitia de Quesos, que en latín sería notitia caseorum, y que hoy es nota o noticia de los quesos. Es evidente, frente a lo que hemos visto en el caso anterior, que en el mismo pergamino tenemos por un lado algo que hoy podemos considerar ya una lengua que no es nuestra, el latín, y en el reverso una lengua que, a través de lo que ocurría antes, es perfectamente inteligible 1000 años después. Y probablemente Cicerón o los legionarios asentados en León no entenderían por qué se han suprimido ahí unos rasgos, concretamente aquí la declinación y demás, y la evolución de las palabras, que efectivamente les sonarían algo completamente distinto, quizá un eco lejano, pero algo completamente distinto. Por lo tanto, de lo que se trata aquí es de ver contexto lingüístico y ver si estamos ante el siglo X en León, ante dos lenguas como mínimo, una la que aparece en el reverso, la noticia de Quesos, y otra la que aparece en el anverso, o la cosa es más complicada, es más compleja, y probablemente estamos hablando de dos tipos de escribir una misma lengua, que es algo bien distinto y que es lo que trataré de que veamos, esa de la simplificación, esta última que hemos hecho, en el que se ve, para que veamos luego por qué se pierde parte del documento, cómo estaría doblado. Estaría doblado no hacia nosotros, como parece que representa ahí, sino hacia afuera. Estaría doblado hacia afuera, primero en vertical y luego en dos en horizontal, con lo cual quedaría reducido a un cuadradito pequeño. Ese cuadradito pequeño tendría como elemento exterior esta parte, el cuadrado que hay aquí, y como veremos después, aquí es imposible leer nada, se ha perdido todo por el desgaste del documento. No he dicho antes nada, pero lo que hay a la derecha del documento es lo que está aquí escrito en vertical, no nos interesa en absoluto porque es algo escrito por, supongo, el archivero de la catedral, pues en el siglo XVII o XVIII, por un pequeño registro de lo que dice el documento del anverso, el Menegilio y cita, dona, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, lo que a nosotros nos interesa son estas dos columnas, una prácticamente perdida, la primera bastante bien mantenida, y la segunda con una buena parte perdida. Con un modelo de lengua que es completamente distinto al anterior. Si hacemos abstracción de algunas grafías que nos pueden resultar un poco más extrañas, esto se lee perfectamente, casi sin necesidad de traducción, luego tenemos la traducción. Noticia de Quesos que spisi frater semeno, en la labor de los frailes, de fratres, en el Martillar, en lo Barcelare, de cerca, Cica de San Juste, 5 quesos. En el otro de Lava, 2 quesos. En el que pusieron Ogaño, 4 quesos. En el de Castrillo, 1 queso. En la Viña Mayor, 2 quesos. En el que llevaron enfosado a 2 quesos a la torre, y la torre. En el que llevaron a Cea, 2 quesos cuando la tallaron, y la mesa, luego veremos algo que corregir aquí, 2 que llevaron a León. Luego está toda la parte de ese cuadrado que está perdida porque efectivamente ahí tenía todo el desgaste del mundo y además en algún caso
la primera parte del siglo XX se echaron reactivos para intentar leer y acabaron fastidiando el documento. Y luego en la última parte de esta columna se lee vagamente ahí Bane Etze, probablemente la bañeta, alio, otro queso que llevaron del sobrino de Gomide, un nombre que no conocemos, 4 más que gastaron cuando el rey vino a Rojuela. Este es el dato que le permite, porque esta visita está documentada en 1974. Y este es el dato que le permitió a Fernández Catón identificar el documento con este año. Probablemente en el 1974, la visita creo que fue a finales del año 1974, y como mucho en el 975 al principio, haciendo el recuento de los quesos que había gastado en los meses anteriores, ¿no? Es la forma. Que sea del 980 o del 974 tampoco tiene excesiva importancia, pero tiene sobre todo con la lectura, olvidándonos de las grafías, con la lectura que he hecho para identificar el texto e identificarlo como algo perfectamente reconocible para nosotros, una lengua reconocible. Voy a hacer un pequeño repaso, espero no pasarme con tecnicismos, un pequeño repaso aislando en el documento rasgos que puedan ser de interés para ver cómo está localizado y cómo hay que entender el documento. La palabra noticia, por ejemplo, esta es un semicultismo, no es una palabra estrictamente, voy a distinguir entre palabras en latín y palabras en romance. Las palabras en romance que nos interesan son las palabras patrimoniales, aquellas que han evolucionado desde el latín sin dejar de utilizarse nunca en la lengua hablada. Es decir, no nos han llegado a través de los libros, como puede llegarnos cualquier palabra hoy, no sé, plano, nos llegó a través de los libros, porque patrimonialmente lo que nos había llegado era llano, pleno, exactamente igual, frente a lleno. Bueno, esta noticia está a medio camino entre una y otra, y es una palabra muy típica de los notarios, ¿no? Es un tipo documental, un tipo de documento que se llaman siempre noticias, son de gastos, de ganado, de deudas, de bienes muebles, del tesoro de la catedral, y siempre son especialmente interesantes porque no tienen nada que ver con los formulismos que utilizan los textos notariales, digamos, formales, ¿no? Aquí no hay ni inicio de la fecha, ni empieza citándose a Jesucristo, ni, en fin, que es lo habitual en todos los documentos, y ni acaba diciéndose, si no cumples esto, ojalá estés condenado en el infierno eternamente, etcétera, etcétera. No hay nada de esto, no hay nada de esto, simplemente una relación de cosas. Y como tal relación de cosas son mucho más interesantes 4 o 5 pequeños de estos documentos que los 500, 600 o 700 que puede haber entre el siglo X y el siglo XI en la catedral y que están escritos en latín y que solo ocasionalmente incluyen algunas palabras en romance. Eso es una noticia y esta noticia es la que nos interesa aquí. La palabra quesos, por ejemplo, que es la que da nombre al documento. La palabra quesos es el resultado de caseros del latín, y en los documentos del siglo X, del siglo XI, normalmente aparece como cáseos, casios, etc. Pero hay que esperar 2 siglos para volver a encontrar en la Catedral de León un documento que escriba quesos. Escrito con K, sí. Bueno, la grafía es lo menos importante en estos casos, ¿no? De todas formas, la grafía K es una muy buena opción que toma la persona que lo escribe, que igual no es el despensero, porque tal como está escrito, no dice de quesos que Gastón, el hermano Jimeno, el despensero, pues igual la dictó a otro, ¿no? Siempre decimos que está escrita por el hermano Jimeno, pero quizá lo escribió otro. En cualquier caso, esa K es la forma de escribir el sonido K que estoy haciendo ahora, Q, y no confundirlo con el sonido C, que también sonaría así en latín, pero no ya en romance. Hay por lo menos una decena de documentos anteriores a la noticia donde el notario, cuando tiene que escribir esto, se le va la mano y en vez de escribir legione, escribe ya leone o leoneses, si es el gentilicio, sin la Y. Es decir, no es el más innovador de todos, ¿no? Con lo cual, digamos, puesto en su contexto, es innovador y tiene mucho interés, pero habría que tener en cuenta otros documentos cercanos. Que representa, olvidarnos de estas cosas, a mí me ponen incluso nervioso, ¿no? Es que tenemos el primer documento porque está en el año 1974 y el tuyo está en el 1975. Bueno, pues hasta que se descubra en una esquina de otro pergamino otro documento similar. Lo que nos interesa es la idea de conjunto, ¿no?
y no esos récords que están bien para otras cosas, pero para la filología pues no funcionan bien. Y es verdad, el documento es un documento importantísimo para los filólogos, de nula importancia para cualquiera que estudie aspectos jurídicos, etcétera, etcétera, también de otros documentos, y de nula importancia histórica si sacamos la filología del elemento, pero aquí tenemos una primera muestra de algo que luego se va a convertir en una lengua mucho más general, a sabiendas de que este documento obviamente es leonés, no castellano, no ya geográficamente, eso es evidente, pero tampoco lingüísticamente. Tenemos el ejemplo de Papilla. Bien, es verdad que el castellano y el leonés y el gallego y algunos otros romances del entorno del siglo X se diferenciarían mucho menos de lo que se van a diferenciar, por ejemplo, en el siglo XIII, en el XV y no digamos ya en el siglo XXI, que cada lengua ha ido moviéndose en una dirección. Cuanto más vamos hacia atrás, más cerca estamos del origen del latín y mayores son las coincidencias. Eso explica que un documento como este, leonés, con rasgos leoneses, pues haya pasado a convertirse desde la publicación por Tidal, que tiene un concepto del español muy amplio, no estrictamente castellano, haya pasado a convertirse en uno de los referentes de la historia de la lengua, entre otras cosas porque, por ejemplo, las glosas sí que están mal fechadas y son de 2 siglos después, pero son tan representativas y tan interesantes como lo pueda ser este documento, independientemente del año que le podamos poner al lado. Y creo que con eso no se queda la luz. No, voy a acabar. Muchas gracias.